¿Has pasado temporadas en tu vida en la que te sientes seco, estancado espiritualmente? Oras, ayunas, te congregas, sirves, pero sientes que no avanzas, que no creces. Es lo que conocemos como estancamiento espiritual, pero te voy a explicar que no es lo que hasta ahora has creído. Porque crecer espiritualmente no es sobre saber más Biblia, sobre aprenderse más citas bíblicas, no es orar más, no es orar mejor, porque el conocimiento por sí solo no produce crecimiento en Cristo, no produce madurez. Por eso muchos cristianos llevan años en el evangelio, llevan años congregándose, llevan años sirviendo, escuchando palabra, memorizando citas bíblicas, pero aunque llevan años, siguen ofendiéndose fácilmente, siguen reaccionando como niños, siguen teniendo evidencias de obras de la carne, se desaniman rápidamente, se van de la iglesia o andan de una congregación a otra. ¿Por qué? Porque el problema no es falta de conocimiento, el problema no es falta de no saberse la palabra o no es falta de oración, sino que el estancamiento espiritual es porque falta vida de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice la palabra que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, pero que Jesús vino para que tuviéramos vida en abundancia. Así que eso que nos falta, que produce sequía, que produce falta de avance, que produce estancamiento espiritual, es vida de Cristo. El crecimiento espiritual es igual, es directamente proporcional, es lo mismo que decir crecimiento de Cristo. Así que es imposible crecer sin que crezca Cristo. Es imposible crecer sin que la cruz tome nuestra vida o trate con nuestra vida natural. Es por eso que nosotros seguimos deseando madurez, ser maduros, ser grandes, crecer en Cristo, pero no queremos el quebrantamiento. Queremos el poder de Dios, pero sin dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestra voluntad. Queremos profundidad espiritual, queremos que el Espíritu Santo nos revele, nos hable, nos dé remas, pero sin morir a nuestra voluntad, sin morir al orgullo, sin morir al yo, sin morir a lo que Dios nos está pidiendo que nosotros muramos. Así que mientras el yo siga vivo, mientras el yo esté ahí vigente y latente, no habrá un crecimiento en Cristo. Y si nosotros recordamos en Primera de Corintios, en el capítulo 3, del 1 al 3, el apóstol les está diciendo, se está refiriendo a los hermanos y les está diciendo que no puede hablarles como a espirituales, que tiene que hablarle como a carnales, que tiene que hablarles como a niños. Ahí que nos está enseñando el apóstol, es decir, él no está diciendo ustedes no son cristianos, no está diciendo ustedes no le pertenecen a Dios. Ahí él está hablando a creyentes genuinos, a personas que estaban en el cuerpo de Cristo, pero el apóstol Pablo los llama carnales, los llama niños. Así que ellos eran salvos, ellos conocían la obra de Dios, ellos servían a la expansión del reino, servían en la obra de Dios, pero no dejaban que el Espíritu Santo realmente los gobernara. La cruz no era esa parte vigente, latente, presente en sus vidas, porque es la cruz la que produce el quebrantamiento, la muerte al yo. Así que ellos seguían dejándose gobernar por sus emociones. Nosotros podemos pasar años en la iglesia. Podemos pasar años leyendo la Biblia, años orando, años asistiendo a vigilias, pero sin crecer espiritualmente, es decir, sin que se produzca un crecimiento de Cristo obrando en nosotros y a través de nosotros.
No porque no tengamos a Dios y no porque Dios no quiera que nosotros crezcamos, sino porque nosotros seguimos siendo gobernados por el alma y viviendo en la carne. Así que lo que más se opone a la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad. Es decir, yo confío en Dios, pero a la hora de decidir, confío más en mi opinión, más en mi voluntad. Entonces, si yo confío más en mí, dependo menos del Señor. Y si dependo menos del Señor, pues no hay crecimiento. Es por eso que nosotros tenemos que dejar que el Señor trate con nuestro yo. Antes de vivir creyendo y proclamando un Dios que bendice, que me escucha, que es bueno, que todo me lo da, que tiene bendiciones para mí, yo tengo que proclamar a ese Dios que quiere tratar con mi carne, que quiere tratar con mi yo, con mi alma no rendida. No necesitamos o no debemos anhelar solamente la bendición, porque la bendición es Cristo. Lo que debemos es anhelar la corrección, la disciplina, la formación del Señor. Por eso el mismo Jesucristo en el libro de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23 y 24, nos dice que si alguno quiere ir en pos de él, niéguese a sí mismo y tome la cruz de cada día para poder seguirlo, para poder seguir la voluntad de Dios, para poder hacer la voluntad del Señor, para poder crecer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos todos los días, porque la carne va a querer hacer su voluntad, va a querer opinar, va a querer valerse por sí mismo, confiar en su conocimiento, en sus estudios, en su voluntad. Pero Jesús dice que tenemos que negarnos a eso, negarnos a nosotros mismos, negarnos a ese yo que al final es lo que se opone a la voluntad del Señor. Así que para crecer, no hay que aprender porque uno quiere saber nuevas verdades, nuevas doctrinas, la última revelación, pero para crecer en Cristo, que es crecer espiritualmente, no necesitamos nuevas verdades. Lo que necesitamos es permitir que la cruz trate con aquello que se resiste al gobierno de Dios, que la cruz trate con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra voluntad, con nuestra soberbia, con nuestros sueños, con nuestras emociones. Y aquí quiero centrarme porque al final medimos nuestra vida cristiana con emociones. Es decir, si nos sentimos entusiastas y si nos sentimos contentos es porque estamos fuertes en Cristo. Y si no sentimos nada, es porque Cristo no está o es porque estamos lejos de Dios. Y al final medimos nuestra vida, nuestro avance en nuestras emociones, pero crecer en Cristo no depende de nuestras emociones, que al final son comunes y son pasajeras, sino que crecer en Cristo depende de una comunión profunda, y esa comunión, esa vida en común, esa común unión no depende de mis emociones, no depende de mi sentir, no depende de mi voluntad, ni siquiera depende de actividades visibles. Es decir, no soy más cristiano o no he crecido en Cristo por congregarme más o por orar más o por aprenderme más citas bíblicas. Esas son actividades visibles que al final tenemos que hacerlas como cuerpo de Cristo para formación y edificación del cuerpo. Pero el crecimiento en Cristo se forma en lo secreto, allí donde permitimos que la cruz trate con ese yo, trate con lo que realmente y verdaderamente nosotros somos, porque la carne quiere público, la carne quiere que le vean espiritual, la carne sabe orar, la carne sabe servir, la carne sabe adorar, la carne sabe levantar las manos, pero eso no mide nuestro nivel de espiritualidad. Y la carne quiere que lo vean como un ser espiritual. ¿Por qué? Porque es la carne lo que se opone al espíritu. Gálatas 5:17 dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Así que lo que realmente forma a Cristo, lo que realmente nos produce un crecimiento espiritual, produce que Cristo crezca en nosotros, es que la cruz sea realidad todos los días de nuestra vida y dejar que la
cruz, tomar la cruz de cada día y dejar que ese gobierno del Espíritu Santo trate con nuestro yo, trate con nuestra voluntad, porque lo que se opone a la voluntad de Dios es mi propia voluntad. Así que crecer en Cristo y ser maduros es obediencia y es dependencia, no de mí, no de mis emociones, no de mi sentir, sino de Él, de nuestro Señor y gobernador. Piénsalo.